Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro especial de fin de año. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. ¿Cómo van con sus preparativos ya para la cena de fin de año? Espero, de fin de año no, de Navidad, ya me lo estoy brincando. De Navidad, espero que muy bien. Recuerde que al final de cuentas lo que importa en esta época es compartir y compartir buenos recuerdos. Crear momentos que sean maravillosos para poder recordarlos. Así que de eso se trata. No importa cuál sea la cena y quién la prepare. Lo importante es pasársela bien. Así que bienvenidos a este especial de Más Negocios. Hoy vamos a tener dos entrevistas que hicimos durante el año con dos personas muy líderes, muy especiales, líderes en lo que hacen. Y uno de ellos es Guillermo Arduino, con quien estuvimos hablando acerca de tecnología, de innovación, y con Walter Peter, donde le hicimos la pregunta si un artista puede vivir del arte. Así que vamos a arrancar nuestra entrevista con Guillermo Arduino. Muy buenas noches, regresamos a Más Negocios y tenemos la visita de Guillermo Arduino. Guillermo Arduino es presentador de CNN, inició haciendo varias cosas en televisión y llega a CNN allá casi 18 años, nominado a la categoría Outstanding Daytime Talent y destacándote con el programa de Encuentro. Sería como mejor presentador del año, más o menos esa es la idea, y ya gané uno por el programa de tecnología por Clix. Hace varios años, exacto, y eso fue mi gran shock, porque yo creí que nada, no va a pasar nada, a mí yo no lo voy a ganar, y fue una gran sorpresa muy agradable. Leíamos en unas notas que fue muy interesante cómo llegas a ser presentador de Clix. ¿Qué saben ustedes? Según lo que tú cuentas, ibas en los pasillos de CNN, te detienen, ibas a un lugar muy privado donde uno a veces reflexiona. Llamémosle la hemeroteca. Así es. Y entonces te preguntan o te ofrecen conducir este programa. Yo trabajaba en CNN Internacional en idioma inglés, que es el que tiene un sonido más británico. Cuando uno ve, yo no sé si ustedes reciben doméstico o internacional acá. Tal vez reciben doméstico. Tal vez. Pero es el que se ve cuando uno va a Europa, okay. África, Medio Oriente. Bueno, y tiene un sonido más británico. Y yo trabajaba ahí presentando El Tiempo y a los 2 años empecé a presentar noticiero. Se llamaba World Report. Y ya había empezado a hacer suplencias en CNN Español. Pero me había propuesto una amiga mía, Magdalena Cabral, había dicho que creía que yo era la persona indicada para este show de tecnología. Ella es productora, y yo iba para el baño. Se me acerca una vicepresidenta y me dice, Guillermo, una americana, y me hace el gesto con el dedo, vení para aquí, y yo, no, ahora no puedo, estoy muy apurado, un segundito, no, te tengo que hacer una pregunta. Entonces me dice, ¿no te gustaría conducir un programa de tecnología en CNN Español? Sí. ¿Puedo ir al baño? Después lo hablamos. Entonces fui al baño y volví, y lo hablamos, y ahí empezó. Y lo hice en los estudios de español probablemente 2 años. Después Magdalena se desvinculó de la empresa, después volvió años más tarde, y yo seguía en Internacional. Entonces yo me lo llevé a los estudios de Internacional y ya ahí lo producía, lo redactaba, lo armaba todo. Bueno, después vino la nominación y por suerte ese periodo donde yo me dediqué a producirlo fue cuando el que tiene la última palabra de ese programa ahora soy yo. Entonces, como tantos años lo hice solo, ahora tengo ayuda de un equipo pequeño, pero tengo ayuda, pero tengo la última palabra. Pero voy a decir algo muy importante. Los chicos jóvenes que trabajan en CNN, aún en otros puestos, son quienes determinan básicamente el contenido. Yo me acerco a ellos y les digo, ¿qué te parece esto para el programa que viene? Digamos, sí, me parece buena idea, yo lo haría así, y tal cual como ellos me dicen yo lo hago. Porque
En definitiva, los que empujan todo esto de la tecnología hoy son jóvenes. Entonces yo dejo que ellos me influyan muchísimo en mi ejecución del programa. ¿Cuál es el consejo entonces que le das a las personas que trabajan con jóvenes y tomarlos en serio? Hace muchos años leía muchos libros de cómo tener éxito en el trabajo, las 7 claves para ser una persona rica y exitosa. Siempre me gustaron ese tipo de libros. Y hay una persona que se llama Anthony Robbins, que da consejos y cursos para que uno mejore como persona y como profesional, que él decía, siempre hay que acercarse a la persona que para ti tuvo mucho éxito y preguntarle cómo lo logró. Es decir, como se dice en inglés, pick your brain. Entonces vos vas y le empezás a sacar adentro de la cabeza a ver cuál fue su fórmula. Bueno, los chicos, como nativos digitales con todo lo que es tecnológico, ellos lo viven de otra forma. Y el interés de un producto u otro va a estar determinado por el éxito que ellos le puedan descubrir. Entonces es lo mismo, yo les trato, I pick their brain. Trato de que ellos me digan, a ver cómo lo harían, les pregunto por qué, pero la decisión la tomo yo. Pero de alguna forma estoy aprovechando ese camino para que ellos me ayuden a tener éxito. Y hoy, los que tenemos un poco más de años, debemos darnos cuenta que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para adaptarnos. Los chicos no. Entonces, a ver, me voy a dar vuelta. En el control, por ejemplo él, el operador, ¿qué edad tendrá? 20, 21, 20, 21 años. De que ya es don aquí. Él es, bueno, pero es don Mario. Pero Mario es un nativo digital. Entonces él va a tener una relación con todo lo tecnológico que es mucho más natural e intuitiva que nosotros. Entonces hay que ver cómo ellos lo hacen y hay que preguntarles a ellos. ¿Te interesa este tema o no? ¿Qué aplicaciones usas? Yo preguntaba, ¿qué aplicaciones usas? Snapchat. ¿Qué? Cuando me dijeron Snapchat yo no sabía qué era al principio de todo. Y la empecé a usar y me empecé a divertir con Snapchat, ¿no? Y eso fue gracias a que yo le preguntaba a los chicos qué usaban. Entonces la recomendación para la gente que maneja, que tiene, nosotros tenemos la edad, la estructura, el dinero, ¿no? La experiencia, el cargo que ellos no tienen, es adaptarnos a todo esto nuevo, porque en definitiva la riqueza está en ellos. Pero eso requiere bastante humildad. Total, absolutamente. Pero ellos vienen a nosotros, por ejemplo a mí, las preguntas que me hacen los chicos con los que yo trabajo, que tienen todos, ninguno pasa los 27, 28 años. La pregunta que me hacen es, me quiero comprar una casa, ¿qué me recomendás? ¿Cómo hago? ¿Cómo se compra una casa? Quiero comprar un auto. Es decir, donde nosotros tenemos experiencia. Entonces, de alguna forma, por eso se requiere de humildad, porque hay que escucharlos, pero ellos lo viven con muchísima más naturalidad que nosotros. Y, bueno, uno de tus temas es la tecnología. ¿Cómo entras en este mundo de la tecnología? ¿Era una pasión que tenías, la adquiriste, la fuiste descubriendo? Mi papá era doctor en química. Él estuvo en Guatemala en 1967 con la mecanización de la fábrica de Colgate-Palmolive. Estuvo acá en Perú, etcétera, etcétera. Lo sé porque encontré las cartas que se escribían mi papá y mi mamá cuando mi papá viajaba por trabajo y cuando mis padres murieron. Yo las encontré y las leí todas. Entre ellas están las de Guatemala, están las de México, están las de Colombia. Y ahí mi papá le cuenta a mi mamá, porque en ese momento la tecnología era la escritura, ¿no? No había ni siquiera fax. 1967, mi papá se quedaba en el Hotel Biltmore y le escribía a mi mamá y le decía que estaba en el proceso de mecanización y que había observado que Argentina ya estaba muy mecanizado todo, es decir, el reemplazo en el proceso de fabricación de las manos de un obrero por una máquina. Entonces el obrero maneja la máquina y tiene otro tipo de disciplinas. Y ahí vamos a empezar a hablar después de qué va a pasar con el trabajo, etcétera, etcétera. Pero un buen ejemplo es la mecanización. México, Guatemala, Colombia, Venezuela estaban un poco retrasados en la mecanización y mi papá con el equipo de ejecutivos de Argentina que estaban en Palmolive, que estaba un poco más avanzada, establecieron la mecanización aquí. En definitiva es eso. Mi papá estaba muy involucrado con la ciencia y la tecnología y en casa siempre se habló de eso y siempre hubo ingenieros, siempre había científicos. Y lo interesante es de que él se encargó de la mecanización, pero él era químico, no es que fuera ingeniero mecánico. Exacto, y eso nos trae a otro tema. ¿Cuán importante es la especificidad en la formación de un profesional? Un periodista no necesariamente tiene que ir a la carrera de periodismo, un periodista puede ser
licenciado en letras, porque tiene el suficiente bagaje cultural y juicio crítico como para desempeñarse como periodista. El oficio lo aprende a medida que determina la carrera y empieza a interiorizarse y autoformarse, aún con el oficio. Y a mí me parece que eso es válido. Y así, Estados Unidos es muy así. ¿Cómo ves el futuro en cuanto a la automatización? Que ya se ha dado esa automatización, pero ahora va un paso más adelante, que es ya no solo hacer las cosas mecánicamente, sino incluso tomar ciertas decisiones con la parte de inteligencia artificial. Primero, es no negarlo. El cambio ya está sucediendo, no hay marcha atrás. Eso es un hecho. La diferencia es que sucede más rápido que en la época de la Revolución Industrial o la mecanización de la que yo hablaba en los años 60. No hay que rechazar el cambio, sino que hay que prepararse para los cambios que trae esta nueva era. Y además, adaptarse. Yo creo que los puestos que se van a perder no necesariamente significa que la gente se va a quedar en la calle, va a haber otros puestos nuevos. Y hay conceptos nuevos hoy que esta generación está trayendo, que es la transparencia, por ejemplo. La lucha contra la corrupción. Porque cuando nuestros padres tenían 30 a 35 años, comprarse una casa no era un proyecto tan lejano en términos económicos. Existía el crédito, existía el trabajo estable, existía el apoyo familiar. Hoy en día, la generación de ellos, enfrentar la idea de que se van a comprar una casa y que van a estar endeudados 30 años o más, y que tal vez no van a estar empleados todo el tiempo, que existe el riesgo de perderla, muchos toman la decisión de abandonar la idea. Entonces surge también esa idea que es injusto. Es injusto que yo no pueda comprarme una casa. Entonces empiezan a cuestionar todo el sistema. Y ahí empiezan a descubrir que hay corrupción, etcétera, etcétera. Que es un mundo bastante superficial, donde por ahí el networking y el amiguismo nos acerca a puestos de trabajo no necesariamente porque tengamos mayores condiciones, sino porque conocemos a la persona indicada o estamos en el lugar indicado o nos comportamos de manera especial comprometiendo determinados principios para poder llegar a la estabilidad. Entonces yo creo que la generación de ellos hoy se fija mucho en el tema de la transparencia y esos van a ser puestos de trabajo que van a existir, sobre todo en el ámbito de los recursos humanos. También va a existir la idea de vivir una vida más sana, va a existir también la idea de que el trabajo va a ser finito, va a ser por un periodo determinado y tal vez va a haber que trabajar 16 horas por día durante un tiempo y después te tomarás un mes libre para descansar, pero te vas a tener que enfocar en comer bien, en tener una vida más sana, porque al cuerpo le vas a exigir a la mente muchísimo para lo que en inglés se le llama burnout. Uh-huh. Hoy en día el trabajo es más cerca de quemarse trabajando que realmente desarrollar una tarea laboral. Con respecto a blockchain, no tengo experiencia personal, pero sí he establecido conversaciones y hasta he presentado gente que maneja determinados softwares o programas para controlar el tema del manejo del dinero, y de la forma en que está diseñado no permite que se borre ningún tipo de alteración al documento original. Es como un papel arriba del otro con todas las incorporaciones nuevas o todas las transacciones que ha habido. Yo creo que hoy en día, debido a que es incorruptible, es la fórmula para encontrar casos de corrupción a nivel corporativo y a nivel gubernamental. Y en México ya lo están poniendo en funcionamiento con el tema de las obras y cómo manejan el dinero del gobierno. Por supuesto, la pregunta de rigor: ¿quién era el que presentaba el caso? El que había diseñado el producto. Menos de 30 años. Nuevamente, es algo que debemos considerar. Y hablando de esa transparencia, el consumidor joven lo que busca es esa transparencia. ¿Cómo ves entonces estas situaciones en las cuales hay filtración de datos, como lo que sucedió con Facebook, y la respuesta a esto? Realmente es una llamada de atención muy importante porque nos tenemos que poner las pilas y empezar a entender qué es lo que hacemos cada vez que nos metemos en estas plataformas, ¿no? ¿Cuánto valor tiene nuestra información? Evidentemente. ¿Cuánto valor? Ahí está el negocio de ellos. Por eso tuve que salir Facebook y decir: nosotros no vendemos la información que recopilamos de la gente. ¿Por qué es importante la información de la gente? Porque es parámetros, es un estudio de marketing que lo hace el programa solo. Entonces, y que uno no se da cuenta, no se está sometiendo a eso, simplemente está viviendo una vida digital
y los sistemas están recopilando información. Y al rato empezamos a recibir pedidos de publicidad, etcétera, etcétera. En nuestro negocio, que es los medios de comunicación, también existen esos programas que ven cuántos clics hacen en la nota X. Por eso cuando vamos a un periódico, por ejemplo, que no te cobran, pero te piden que en el periódico digital pongas tu nombre y tus datos y demás, es para desarrollar un perfil tuyo. No es porque dentro de 10 días te van a cobrar una suscripción. Es porque quieren, toda esa información la van a recopilar y después te van a empezar a mandar publicidad y eventualmente esos datos los vendan también. Entonces, primero hay que comprender el valor de los datos. Y por otro lado, que si nosotros no nos cultivamos académicamente para entender bien qué es lo que está pasando, somos fácilmente manipulables. Y el ejemplo viene con la vida política, porque vivimos en un sistema democrático con política en el medio, que tenemos que tener cuidado con todo lo que hacemos porque nos pueden manipular, porque nos pueden dar información que se va más para un lado, más para el otro, para un candidato, ¿no? Y no nos damos cuenta. A mí me preguntan miles de veces, ¿cuál es la tendencia política de CNN? No tiene esa tendencia política. Por lo menos es imposible no transpirar un poquito mis ideas, ¿no? Pero yo no tengo una agenda cuando voy a hacer una cobertura, cuando hago una pregunta. No tengo una agenda, a este lo voy a destruir porque no me gusta la tendencia política. No hago eso. Entonces, tenemos que informarnos bien porque tenemos que estar seguros que no nos manipulan. Y eso lo tenemos que trasladar a nuestra función en la sociedad. Si tenemos hijos, tenemos que despertar a nuestros hijos con respecto a eso, ¿no? Tenemos que hacer que ellos, si somos docentes, a nuestros alumnos, que presten atención. La edad y todo eso, el género, el sexo, la preferencia sexual, todo eso no me parece realmente. Al contrario, nos puede servir como para que nos den información, datos, que nos den productos que nos interesen, pero hay que saber bien lo que uno está haciendo. Vamos a ir al corte, Guillermo, Jorge, y cuando regresemos hablemos del contenido. Dices que podemos ser manipulados con este contenido, pero también como emprendedores o como empresarios, ¿cuánto tiempo disponemos para convencer a estos jóvenes de que se queden con nuestro contenido o que consuman nuestro contenido? Vamos al corte y regresamos. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @másnegociosl. Agréganos. Regresamos a Más Negocios y tenemos la visita de Guillermo Arduino. Queremos agradecer que nos dieron la oportunidad a Maleta Producciones por hacer esta entrevista. Muchísimas gracias. Guillermo, te preguntaba antes de salir de corte, pareciera que esta generación quiere las cosas rápido, o hay que convencerlos, hay que ser transparentes. ¿Cuánto tiempo dispone un emprendedor, un empresario, para convencer a alguien que consuma tu contenido o que consuma lo que tú le estás ofreciendo? Es muy difícil, la competencia es feroz. Hay un factor fundamental y que tiene que ver con la publicidad. La línea en una red social, vamos a hablar, o en una website, en una plataforma digital, el título o la línea que se le cruza por los ojos a nuestra audiencia tiene que ser, como se dice en inglés, catchy. Lo tiene que capturar en el momento y generarle intriga. Esa frase es fundamental. El epígrafe de una foto o la explicación de un video. Eso es fundamental. Es decir, el título tiene que ser bien, que capture bien a la audiencia. Pero después no nos podemos quedar solo con el título. El contenido tiene que ser bueno, porque si no perdemos credibilidad. Entonces, en definitiva, el objetivo es que sea excelente contenido, con imágenes excelentes y cautivadoras, y que sea contado con dinamismo. Tiene que tener todo eso. Es decir, tiene que ser todo bueno. Lamentablemente es así. Es así, es muy competitivo. Es sumamente competitivo y yo veo, mirando hacia dónde vamos, mantener el éxito debe ser lo más difícil. Porque una vez que se logra el éxito con un emprendimiento, mantener a esa gente interesada, con todo lo que puede salir atrás y con todas las copias que nos pueden hacer. Fíjense con las redes sociales, ¿no? Todas las que surgieron a partir de la primera, ¿no? ¿Dónde está MySpace hoy? Es Facebook la que ganó y capitalizó todo. Y por otro lado, un concepto de marketing que siempre repito es que muchas veces nos deshacemos por conseguir audiencia y clientes nuevos y tal vez descuidamos al que ya tenemos. Entonces cuidemos al cliente que tenemos.
Y también busquemos nuevos, pero no nos olvidemos del que tenemos. Ahora que entras a eso, ¿qué hay de todas estas nuevas ocupaciones, como por ejemplo YouTuber? O sea, eso... Hay uno que abre paquetes, muchos que abren paquetes, nada más. Y pagan, abren la reacción que hacen. Es fantástico eso. Que tenga 2 millones de personas viendo cómo abre un paquete y entre esos 2 millones estoy yo. ¿Cómo puede ser? Pero es el carisma de la persona, es la expectativa a ver qué es lo que hay adentro de la caja, cómo lo maneja. Y cómo conectarte con la persona que está observando. Yo creo que es carisma. Yo creo que eso es carisma. Y Guillermo, pues como tú hablas y mucho de tecnología, ¿cuáles son las principales preguntas que te hacen cuando tú das conferencias y hablas acerca de las tendencias? Escucho, para mí, muchas preguntas que me hacen no me parecen buenas, me parecen bastante livianas. Por ejemplo, ¿cuál es la red social que más se usa? Digamos, son datos duros. A mí lo que a mí me gustaría escuchar de la gente es ¿cómo puedo hacer para posicionar mi producto mejor? Y yo siempre les hago la pregunta, ¿quién es tu audiencia? ¿Quién es tu comprador? ¿Quién es tu cliente? Primero hay que conocer al cliente. Nosotros como periodistas, ¿quién es nuestra audiencia? Si no sabemos quién es, no podemos empezar a hacer nuestro programa, ¿no? Me parece que a veces el enfoque viene por el otro lado y la respuesta la tendrían ellos mismos. Hace muchísimos años, yo recuerdo que en una conferencia que asistí de marketing y publicidad, un empresario decía que él veía, esto fue en los años 80, fines de los 80, que él veía el futuro con una computadora, sentado en su casa de campo, con un pan casero, una mermelada casera y un té de hierbas, ¿no? de hebras. No el café instantáneo y el pan que compré en el supermercado. Pero lo que él hacía hincapié era en la combinación de los dos mundos. El nuevo que nos conviene, rescatando todo lo valioso de lo tradicional, de lo antiguo, lo tradicional. Y yo creo que la gente tiene sus propias respuestas. Me preguntan mucho hacia dónde vamos. Yo creo que vamos a la automatización, a inteligencia artificial, realidad aumentada y la realidad virtual, sin duda, que vamos al teletrabajo, a partir de una plataforma con un proyecto determinado, trabajando en cualquier lado, por un punto en particular, que esa es otra cosa que la gente no me pregunta y yo les pregunto a ellos, que es ¿cuán buena es la conectividad? Si no tenemos una buena señal de internet, si no tenemos una buena señal de telefónica, el empresario, el cliente no tiene paciencia. Que se me cayó la señal, que no, que está cargando de nuevo, que me falló la website. Se van. Porque en Singapur, en Corea, en Estados Unidos, en Alemania no les pasa eso. Entonces hay que hacer mucho hincapié en la conectividad. Y eso es lo que no me preguntan. Tal vez porque están viviendo en un círculo determinado y lo toman como, bueno, es así, la vida es así. No. ¿Y a quién? Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos lograr para tener mejor conectividad? Si nos preguntas a nosotros, lo que al menos yo en lo personal considero es dejando que exista competencia. Exactamente. Permitiendo que... ¿Quién es el que puede estimular, allanar ese camino? El gobierno. Porque es el que va a hacer la contratación, los permisos de las empresas de comunicaciones, etcétera, etcétera. Sí, al final es el que va a hacer más fácil o más complicado que estas empresas vengan, inviertan y crezcan. Claro, por eso digo, la gente debe exigirle a las empresas de telecomunicaciones que brinden un buen servicio y a las autoridades a que fomenten la competencia. Yo tengo compañías de gas en Atlanta, donde yo vivo, 4 o 5, y me bombardean a ofertas. Y yo juego con ellos, llamo por teléfono y le digo, ¿cuánto vale el therm, que es la medida de gas, ¿no? La unidad de medida. ¿Cuánto vale el therm? 39 centavos. Natural Gas Light me lo da por 35. Si ustedes me lo dan por 35, yo cierro con ustedes. A ver un segundito. Sí, señor, sí, lo podemos hacer. Porque hay competencia. Claro, pero si el gobierno dice, la zona norte la tiene esta empresa, la zona sur la tiene la otra y hay una sola, no. Pero eso también es educar al consumidor, para que el consumidor exija. Guillermo, ¿alguna vez te han visto como un futurólogo, ya que estás metido en la tecnología y te preguntan qué va a suceder? Sí, más de una vez en entrevistas, y recuerdo que yo me aventuré a decir que creía que
el televisor la televisión, en el año 2000 fue en Perú, la televisión iba a ser con un presentador de noticiero que nosotros desde el control remoto, cuando el tipo dijera, bueno, hubo una bomba que estalló en Afganistán, si quieren más información, presionen aquí, y nosotros del control remoto íbamos a presionar ahí para tener más información. Pasaron los años y dije, me equivoqué, no fue así. Yo pensé, con ese mismo control remoto, ¡ay, qué buena la camisa que tiene este presentador! A ver, con el láser, ¡ping! Y decía dónde la podías comprar y cuánto valía. No sucedió. Pero Internet se encargó de hacer un concepto más o menos similar de la televisión o las redes sociales hoy. Ahora me voy a arriesgar a decir algo. Para mí, el futuro de la pantalla, hoy es televisión, como la vemos, va a estar dentro de una red social. Para mí, los canales de televisión o las empresas de comunicación van a estar viviendo en redes sociales. Y principalmente en los celulares. Claro. Lo cual hace más relevante la conectividad. Aún Desde más luego, relevante la conectividad. aún más. Pero la conectividad está cada vez mejor, ¿eh? Acá yo lo primero me fijé cuando aterrizamos, a ver cuánto demora la señal en entrar y qué tipo de señal hay. Nunca se me cayó. Buena. Que afortunadamente tenemos una ley que es muy abierta a la competencia. Muy bien. Y entonces voy a poder salir de este país bien, porque dije, acabo los conceptos que acabo de tirar por ahí me agarran por la calle ahora. Una pregunta en todo esto, no sé si antes o ahora a lo que te has dedicado, ¿ha jugado algún papel la ciencia ficción? Y sí, ¿quién hubiera? Lo estamos viendo con la Estación Espacial Internacional, ¿no? Todas las viajes a las estrellas, Odisea en el espacio, todas esas ideas de ese momento que justamente eran de ciencia ficción y no eran ideas fantásticas, porque ya se consideraba que se podían realizar. Y el otro día en Clicks puse una nota al aire que un grupo de científicos japoneses ya están diciendo que para el año 2030 va a haber seres humanos viviendo en túneles en la Luna. Lo dije lo tenía en mi programa, en serio. Por una cuestión de cercanía, satélite natural, en túneles porque se pueden acondicionar y porque se puede cultivar plantas, vegetales, lo que fuera para consumo, porque se puede manejar el tema del aire. Si existe esa tecnología, lo vemos como algo casi que ficción, pero... Hoy, pero ojo, que tal vez... Y lo interesante de todo esto, Guillermo, es que en otras épocas uno diría, falta mucho, y aquí ya no podemos decir falta mucho. No, ¿por qué? Porque cuando hablábamos de la revolución industrial, demoró muchísimo todo eso. En cambio, esta revolución digital se estableció muy rápido y en muchos puntos del mundo. Y además, la revolución digital es democratizante, porque no importa dónde uno viva. Ahora uno puede... La distancia entre la vida en Estados Unidos, en Corea del Sur y Argentina o Guatemala es cada vez más similar. Las oportunidades son las mismas. Lo que yo creo es que con esta obsesión con la transparencia, tal vez ahora las cosas sean más fáciles. Muchísimas gracias, Guillermo. Al contrario, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo, por haber estado con nosotros y seguiremos aprendiendo de la ciencia ficción. Y uno de los consejos con los que me quedo es pregúntele a esos patojos cómo hacen las cosas y aprenda, adapte y evolucione. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a nuestro especial de Más Negocios. Gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchas gracias a quienes nos acompañaron durante todo este año. Muchas gracias. Esperamos seguir con ustedes el próximo año dándoles más información, trayéndoles nuevos temas y pues lograr seguir aprendiendo y seguir emprendiendo sin quebrar en el intento, emprendiendo y generando mejores oportunidades para nosotros y para los demás, haciendo un mundo mejor a través del emprendimiento. Y ahora vamos a hablar o vamos a transmitir la entrevista que hicimos con Walter Peter. Esta la hicimos en febrero de este año, donde le preguntamos a Walter, él es un escultor, un artista espectacular, es arquitecto, al cual respeto y admiro mucho, y le preguntamos, Walter, ¿es posible vivir del arte? Y eso es lo que nos contestó. Regresamos a Más Negocios. Ya está con nosotros nuestro invitado, Walter Peter Brenner. Él es escultor suizo-guatemalteco, nació en Guatemala. Tiene varias obras en las cuales pues destaca el Coloso de Inmanco, el Atlas Libertas,
El Arquero, Propósito, El Arquero, y Amanecer, el Gigante de Cayala, entre muchas otras obras. Y tienes más de 30 años de trabajar como artista profesional, ¿es así? Así es. Buenas noches, Walter, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias. Un honor aquí estar con ustedes hoy. Walter, eres escultor, pero también estudiaste arquitectura. ¿Te facilitó la arquitectura ser escultor? ¿Y qué te dijeron cuando decidiste que ibas a ser no arquitecto per se, sino escultor y artista? En realidad fue una decisión propia, María Dolores, un camino largo, viviendo y naciendo entre artistas, ¿verdad? Por ahí inició mi contacto, y cuando tomo la decisión, pues ya tenía un pincelazo de lo que era la arquitectura, pintura, escultura, y elijo como lo más deseado, lo que más me iba a hacer feliz, la escultura, pero la arquitectura, siendo la madre de las artes, teniendo mucha relación también con la pintura y el dibujo, me iban a ayudar, iban a ser un soporte para colaborar con la ardua tarea de lo que es la escultura. Eliges ser artista, pero ¿qué concepción tienes tú del artista? Porque cuando uno dice es que soy artista, uno se imagina a alguien greñudo. Si esto coincidía con tus estereotipos o tuviste que romper estereotipos y ser el artista que tú querías ser. Estuve bajo influencias fuertes, la moda, la cultura imperante, pero creo que tuve dos grandes fortunas con respecto a lo profesional e intelectual, y fueron tener a mi padre y conocer a grandes maestros, entre ellos el arquitecto Warren Orbo. Pero yo te diría que en el trabajo de ambos, la influencia de ambos colaboraron y me ayudaron a encontrar un camino de la sanidad mental en el arte, ya que mi padre era de los pocos realistas en pintura que existían en medio de un fuertísimo modernismo, ¿verdad? De tremendos dinosaurios pesados de la vieja guardia, como ya conocemos varios buenos artistas, pero modernos y abstractos. Y, digamos, en la parte intelectual, pedagógica, pues me tendencié a una filosofía más realista, ¿verdad? Una filosofía en donde yo tomé en realidad al artista como un profesional cualquiera, como ustedes comunicadores, cualquiera, excelentes, por supuesto, gracias. No cualquiera, sino excelentes, como un médico, un ingeniero, buscando ser lo mejor posible para tener éxito. Entonces, básicamente yo vi al artista como un emprendedor, como alguien ofertando su producto, ¿verdad? El artista lo que está haciendo es una actividad creativa, él está creando algo, está haciendo algo nuevo de lo viejo conocido. Para poder entonces hacerlo bien, hacerlo con excelencia, lo viejo conocido es conocer de lo antiguo, de la historia del arte, ¿verdad? Y si va a representar una idea, tiene que conocer de filosofía. Y si lo va a hacer a través de símbolos, porque es una imagen representativa, entonces tiene que conocer de semiótica. Y tiene que conocer de geometría y composición. Entonces tiene que tener mucho conocimiento integrado, y esa es una parte fundamental de lo que es el artista. El artista está creando arte. Aparte, está ofreciendo un servicio, ¿verdad? Ese servicio lo va a comprar alguien, lo va a adquirir alguien, entonces tiene que entender la raíz de lo que es el comercio, que es el intercambio de valores, y mejor aún si ama la libertad y el capitalismo, porque va a entender en las mejores condiciones que podría estar compitiendo. Mucha gente dice es que el arte es sublime o del arte no se vive. Sin embargo, tú hablabas del arte como un mercado. ¿Qué le respondes a la gente que cree que no se puede comercializar el arte? Mira, inclusive me hiciste también la relación del concepto de lo sublime, ¿verdad? Que cuando un artista, pues se tiene la idea, como que si uno no trabajara única y exclusivamente para uno, creando una concepción que es única y exclusiva, y uno la comunica, entonces si no es así y uno va a una exposición y entonces ahí la elige un comprador, no cumplió con la función
ideal del arte. Para mí esta tendencia tiene un poco más que ver con el relativismo del concepto de arte, la subjetividad del concepto de arte que se ha tomado últimamente con tú creando la realidad, ¿verdad? Aquella famosa primacía de la conciencia, y que uno hace cualquier cosa y no tiene que entenderse, y entonces solo así es arte. En el Renacimiento, los románticos, los griegos, las obras de arte más majestuosas de la historia han sido creadas para alguien. La condición ideal, que creo yo es la que he tenido la gran fortuna de lograr en un 90% de mis clientes, de mis mecenas, es cuando uno es contratado para hacer una concepción. El mecenas te dice: usted, carta libre, yo lo que necesito es una concepción para, por ejemplo, veamos Paseo Cayalá. Uh-huh. El cliente me dio total libertad de crear lo que yo quisiera. Había un patrón, me había dicho: mira, esto me gusta. Yo investigué un poquito sobre sus gustos, sobre su filosofía, pero esencialmente sobre su filosofía. Cuáles eran sus valores, cuál era su visión, y ante nada, ¿qué era la arquitectura? Que la arquitectura es la madre de las artes. En este caso, Paseo Cayalá, pues tú vas a vivir algo en particular, una serie de valores, virtudes que el arte secundario, como la escultura y la pintura, los murales, deberían de representar los valores y virtudes, la moral que los usuarios de esa arquitectura van a practicar. Ahora, como yo creo que yo soy un ser humano común y corriente, natural, como todos nosotros, me creo un ser que tiene sueños, que tiene deseos, que quiere ser feliz, eso es lo normal, ¿no? Entonces trato de representar ese tipo de valores y virtudes en mi obra, y coincido con muchísimos de mis clientes. Si yo les ofrezco eso, los estoy satisfaciendo, eso es lo que ellos quieren, ambos vamos a estar perfectamente felices. No veo ahí ninguna contradicción, ningún conflicto de intereses en querer y poder satisfacer a alguien. ¿Cómo pasaste o cómo fue ese proceso de Walter, que tiene obras majestuosas, al Walter joven que se abría ese camino, y que muchos de los jóvenes que nos escuchan se están abriendo paso en este mundo del arte? Todos creen que al principio fue fácil, al contrario, al principio fue aún más difícil. Una de mis primeras esculturas que yo más amo se llama Prometeo liberado. Fue una escultura la cual hice para un cliente que no tenía dinero, pero yo sabía que esa iba a ser mi primera escultura monumental, que es solo de 2,30 metros. Me tardé 5 meses, solo obtuve los costos para crearla, pero mis honorarios yo los intercambié en mi mente con la publicidad y la exposición que yo iba a tener. Entonces 5 meses yo no gané un centavo. Tuve que ganármelo por otro lado, como una especie de préstamo, ¿verdad? Al final la terminé, satisfizo mucho a mi cliente, me satisfizo a mí, y tuve una increíble exposición. Como cualquier emprendedor, arriesgaste. Exactamente igual utilicé. Por ejemplo, hay herramientas, yo digo siempre a los jóvenes artistas, a mis alumnos, me preguntan: Walter, pero ¿cómo es que hago yo para poder vender y salir adelante? Es que ustedes precisamente tienen que estudiar las herramientas y competencias que les van a ayudar a lograr eso. Marketing, publicidad, contabilidad, relaciones públicas, tener unas excelentes relaciones públicas. Y precisamente me decías: Walter, ¿y por qué no eres peludo y vienes con así, ¿verdad? Un aspecto tipo artístico y lo normal de la moda del artista loco? Pues al contrario, yo recomiendo una increíble imagen, ir perfectamente limpio, oloroso y amable, ¿verdad? Es decir, ante nada estamos haciendo un intercambio de valores, estamos conociendo nuevas personas. Entonces, tenemos que entender que en el intercambio justo de un servicio, uno tiene que agradar a su cliente. Agrado quiere agrado, y ese es el mayor éxito que uno puede tener a la hora de hacer un negocio. Que ambas partes salgan totalmente satisfechas, felices y contentas con un valor agregado.
Y aprendí tantísimo y escuché muchísimo a todos mis profesores, economistas, expertos en finanzas, porque sabía yo que de esa parte era precisamente la pata que cogía normalmente un artista, no tomándose como emprendedor, por supuesto, y haciéndolo así, entonces vi que era lo que hacían ellos para poder, servir mejor. Y al final son ciertas herramientas, Jorge, básicas, que son comunes a toda profesión. Por ejemplo, la búsqueda de la excelencia. Ser lo mejor posible, sabiendo que existe una oferta y demanda, y entre mejor oferta tenga uno, mayor demanda va a tener uno de su producto. Entonces, si uno es el mejor, o lo mejor que uno puede hacer, va a tener mucho mayor demanda, y así va a tener mayor éxito. Vamos a ir al corte, y cuando regresemos, hablabas acerca de esa profesionalización, hablaste acerca de ese aprender a dar y hacerlo lo mejor que pueda hacer. Y la pregunta es, así como nos dicen cada vez que hablamos con personas de mercadeo, define tu mercado, porque tu producto no puede ser para todos. ¿Lo mismo sucede con el arte? Vamos al corte y regresamos. Muchas gracias a quienes comparten nuestra transmisión. Muchísimas gracias a todos ellos. Estamos platicando si se puede vivir del arte, si es posible el arte y el emprendimiento y lograr esa unión para que el artista pueda vivir de su trabajo. Entonces, elegir ese mercado sí es importante. En el concepto de diversificación, precisamente por diversificar a temprana edad y poder tener un balance y enfrentar mejor el sobrevivir y vivir en el futuro del arte, es que decidí no poner todos los huevos en la misma canasta. Al mismo tiempo que emprendía como escultor independiente, fundé una academia de arte con mi esposa, y ese es, digamos, lo que llena un porcentaje de nuestro presupuesto. Ahí van los fijos. Ahí van los fijos, ahí van los frijolitos, las champurradas y los platanitos. Sí. Y analizando cómo a mediano y a largo plazo podía salir adelante con éxito y vivir bien del arte, analicé muy bien qué hacía falta en Guatemala. Porque en lo convencional de cómo se había vendido hasta ese momento una pintura, una escultura de formato pequeño, pues había una alta competencia, la cual yo sí estaba dispuesto en competir, pero tenía desventaja por el gusto abstracto y subjetivo y esa gran dificultad, digamos, en la visión irracional y falta de entendimiento en las artes. Y porque yo peleaba por mi estilo que llamo realismo heroico, realismo romántico, ¿a qué podía ajustarse mejor? Y descubrí que el formato grande, es decir, el monumento, estaba abandonado, estaba tocado por algunos pocos artistas, y yo decidí tocarlo de la manera más seria y audaz, y no me quejo ahora, ¿verdad? Como podemos notar, he logrado poder imprimir en nuestra bella ciudad monumentos que ahora son importantes, pero más que importantes, o que pudiéramos llamar bellos o no bellos, o de gusto para alguien o de mal gusto para alguien más, han satisfecho una necesidad fundamental de lo que el empresario, el mecenas, tiene para ofrecer a la ciudad, que es vender una idea, comunicar una imagen con la actividad, con la empresa que él efectúa. Un centro comercial, un edificio de oficinas, un edificio, digamos, de vivienda, de tecnología, representar la idea en un bulto redondo, en una obra de arte que haga sentir grandioso y feliz al transeúnte, orgulloso, inspirado de lo que este mecenas está tratando de decir. Eso ha sido, digamos, para mí un gran éxito. Poder lograr concatenar ese triángulo entre artista, el mecenas y la comunicación en la obra pública al ciudadano guatemalteco. Y lo que voy aquí encontrando son diferentes características que podemos encontrar en cualquier emprendedor o en los emprendedores que son exitosos. Eso de encontrar y estar atento y descubrir esa oportunidad o descubrir esa necesidad y cómo satisfacerla de la mejor forma.
el diversificar tu riesgo de tal forma que no todos tus ingresos dependieran de una sola actividad, sino tenerlo diversificado. Y esto me hace pensar entonces que el arte y el emprendimiento sí pueden ir de la mano y es necesario que vayan de la mano. Mira, por supuesto que pueden ir de la mano, y de hecho para el médico, el ingeniero, el comunicador, el empresario exitoso, vi yo que practicaba una serie, aparte de las características que acabas de mencionar, ¿verdad? Entender qué es lo que estás haciendo, verte como un emprendedor, entender las leyes del mercado, practicar adicionalmente una serie de valores y virtudes, una moral particular que puede ser común, de sentido común. Yo le llamo los 12 pilares de la vida o del éxito, ¿verdad? Que ya mencioné varios, pero te diría que los principales son la razón, es decir, entender que es tu principal valor que te va a permitir sobrevivir, definir tu propósito, que es otro valor fundamental, ¿verdad? Es decir, alcanzar metas, cuáles son las metas, cómo las vas a ordenar en corto, mediano, largo plazo. La sabiduría, adquirir la mayor cantidad posible de conocimiento para tener todas las herramientas y adquirir las competencias. La búsqueda de la excelencia, justicia, fortaleza de carácter es fundamental, es decir, aguantar, como todo empresario, tomando sus riesgos. ¿Qué aguanta un artista? Lo mismo que ustedes han aguantado tan valientemente con Libertópolis, ¿verdad? Es decir, ustedes son íntegros, son honestos, la integridad es fundamental, ser leal a sus propios ideales. Es decir, Libertópolis defiende los ideales de la libertad, el liberalismo clásico, pues eso mismo hace el artista, ¿verdad? Ser íntegro, defender su filosofía y soportar todos los obstáculos que tiene, digamos, en la vida, ¿verdad? Porque todos vamos a tener obstáculos. Ayuda muchísimo si uno tiene una moral de interés propio para alcanzar la felicidad, ¿verdad? Eso ayuda muchísimo a entender que todos los seres humanos deberían de tenerlo y tratar de provocar un beneficio a esas personas con mutua identificación y mutuo beneficio. Ser justo, la justicia es una de las 4 virtudes cardinales de los griegos y eje fundamental tal vez de todas las otras, porque nos ayuda a saber dónde estamos parados, qué tanto sabemos, qué tan poco sabemos, qué tan buenos somos o qué tan malos somos o cuánto nos hace falta. La justicia es fundamental. Y así una serie, ¿verdad?, de virtudes. Orgullo, hay que ser muy orgulloso, hay que estar muy orgulloso de lo bueno que logra uno. Cuando logra uno algo bueno, tiene uno que celebrarlo. Y todo ese tipo de actitudes y prácticas nos van a ayudar a alcanzar y poder vivir del arte. Sí se puede, sí se puede. Y yo creo que en cualquiera de las artes sí se puede. Se puede argumentar que hay unas más difíciles que otras, pero yo veo médicos que están a veces posiblemente, pues se supo toda una época que arquitectos vendían pizzas, se decía, y pusieron grandes o buenos negocios de pizzas, ¿verdad? Pero yo creo que cualquiera que practique esta serie de virtudes, ¿verdad?, y valores con tendencia a alto sentido común y tiene una meta clara y tiene constancia y persevera, puede lograr vivir del arte. Hay una habilidad muy importante para todos los emprendedores y que me imagino que muchos de los artistas lo ven como casi incompatible con su labor, y es la de las ventas. ¿Cómo has enfrentado ese tema? Digamos, como te dije, nunca me olvido cuando ustedes han entrevistado a Carolina Castellanos. Nunca me olvido. Siempre tengo tan presente, siempre lleve una tarjetita con usted. Ese es principio fundamental para mí. Desde hace 25 años mandé a hacer yo mis tarjetas, me quedé pobre, porque las hice en De la Riva Hermanos, lindísimas, ¿verdad? Y esa es la tarjetita que sigo presentando, ¿verdad? Para mí, cada amistad, cada individuo, cada familiar, no es que lo vea yo como un potencial cliente, pero es una actitud. Yo creo que tiene que ver también con una actitud. La venta tiene que ver con una actitud, ¿verdad? Todos los seres humanos desean algo. Y si uno
se los puede ofrecer y ellos quedar muy, muy felices. Entonces, al final, cada persona con la que tú te relacionas y hablas es un potencial comprador, ¿verdad? Entonces tú estás vendiendo cada vez que saludas a alguien, cada vez que miras a alguien, ¿verdad? Cada vez que felicitas a alguien, te estás vendiendo a ti mismo, no necesariamente tu pintura, tu escultura, pero al final del día, uno lo que vende es una filosofía, uno vende un espíritu, uno vende una persona. La persona es una marca y es su todo, ¿verdad? Es como un halo de lo que él es. Entonces, no solo pensar que uno trae el producto y tratar de forzar, ¿verdad?, esa venta, llamaría yo un buen vendedor. Va mucho más allá, ¿verdad? Es vender un ideal, especialmente el artista. Eso es lo que hace, porque el artista recrea sus propios ideales en una imagen, y entonces eso es lo que está vendiendo un ideal, una moral, una filosofía. Se acercara algún joven para decirte, Walter, yo quiero llegar a ser famoso y exitoso como tú, ¿qué consejo le darías? 2 básicos. Uno es, ama lo que haces y trata y lucha de hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias, Walter. Un gusto haber estado con ustedes, Jorge, y con la audiencia. Muchas gracias. Al final lo importante es precisamente uno hacer las cosas bien, o sea, lo que hace, hacerlo bien, y los resultados seguirán. Muchas gracias por habernos acompañado durante toda esta semana en este especial de fin de año. Gracias, espero que estas probaditas que les dimos de más negocios los inviten a que nos sigan escuchando durante el próximo año. Así que nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Disfruten su cena de Navidad, disfruten su cena con sus familias, con sus seres queridos, construyan momentos memorables y recuerde, sea feliz sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.